gran amor y en tu existir. Puede ser que muchos traten de negar que tú eres Señor de toda creación. Puede ser también que tu pueblo, Dios, por tanto dolor, reina la impaciencia ante todo esto. Yo estoy confiado, yo creeré en tus promesas, yo creo en ti, mi Señor y Dios, y aunque el mundo no cree en tu existir, creo en ti, Señor, y tengo mis razones, pues lo que me rodea alaba al Señor. Puede ser que el mundo se olvidó de tu gran poder y tus bendiciones. Tú nos llamas con tu gran amor. Quieres darnos hoy de tu salvación. Yo creo en ti, mi Señor y Rey, y aunque el mundo no cree en tu existir, creo en ti, Señor, y tengo mis razones, pues lo que me rodea alabe al Señor. Yo creo en ti, mi Señor y Rey, y aunque el mundo no cree en tu existir, creo en ti, Señor, y tengo mis razones, pues lo que me rodea alabe al Señor. Tú eres digno, Dios, de toda adoración. Mi vida entera hoy entrego a ti, Señor. Tú eres digno, Dios, de toda adoración. Mi vida entera hoy entrego a ti, Señor. Yo creo en ti, mi Señor y Rey, y aunque el mundo no cree en tu existir, creo en ti, Señor, y tengo mis razones, pues lo que me rodea alaba al Señor. Yo creo en ti, mi Señor y Rey, y aunque el mundo no cree en tu existir, creo en ti, Señor, y tengo mis razones, pues lo que me rodea alaba al Señor, pues lo que me rodea alaba al Señor, pues lo que me rodea alaba al Señor. Amén. Qué hermosa alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo bueno es que no solamente vino un cantante de Evansville, sino dos. En esta tarde vamos a escuchar otra alabanza por la hermana Linda Guzmán. Amén. Bueno, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios en esta preciosa tarde. Amén. Voy a cantar este canto que habla acerca de que cuando Dios vino a dar su vida por nosotros en esta tierra, y yo estoy muy agradecida con Él, porque a pesar de que aún siendo pecadores, su amor es infinito para cada uno de nosotros.
por seguir acompañándonos en esta tarde y le damos el tiempo al pastor Heriberto García. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Ahora sí estamos listos para salir a las 7 de la noche, ¿verdad? Amén. Después de comer, es bueno así. Bien. Hay un punto interesante que sería bueno que nosotros analicemos. Cuando se trata justamente de este tipo de actividades, uno piensa y reflexiona que los temas de superación personal, temas proféticos, pues serían de suma importancia. Sin embargo, creo que un tema que nosotros debemos considerar como adultos y como jóvenes, justamente tiene que ver con la guerra espiritual con la cual todos nosotros estamos atravesando. Y es por eso que en esta tarde he visto bien analizar algunos puntos que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual en el contexto de la guerra espiritual que estamos experimentando. La reflexión, seminario de esta tarde lleva como título Derribando Puentes. ¿Cuál es el título? Derribando Puentes. Y recuerde que en cualquier punto del análisis usted puede levantar su mano y hacer una pregunta. Como es un seminario, tal vez toquemos algunos puntos técnicos, pero usted puede hacer su pregunta. Yo quiero tomar como fundamento Marcos 5, partiendo de allí. Yo quiero que usted se quede ahí. Será el texto base, Marcos 5. Sin embargo, vamos a analizar en esta tarde una variedad de textos. Esto está un poquito. Esto se sube más, por si acaso. Sí. Ok. Ya. Tengo que usar lentes yo. Otro por uno. ¿Ah? Necesita una fuerza. Ahí. ¿Esta vez? Así, ahí está. Ok. Ahora sí. ¿Cómo es? Mire, hay un texto que está en el conflicto de los siglos, en la página 511. El texto sencillamente dice que la historia entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia de la intervención de los malos espíritus son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras. Y cómo indisolublemente están entretejidos en la historia de la humanidad. Eso dice el conflicto de los siglos. O sea que de nuestra vida espiritual, de nuestra experiencia cristiana, nosotros no podemos poner de lado la gran pelea que experimentamos en el diario vivir. Y esto lo vemos, yo voy a mencionar esto con frecuencia porque son nuestras zonas de lucha: la escuela, el trabajo, la universidad y el hogar. Esos son los puntos de encuentro, las peleas allí donde se dan tanto a nivel interno como externo. De modo que es bueno que nosotros analicemos todo esto en Marcos 5. ¿Marcos 5 lo tienen? Ok. Marcos 5. Efesios. Usted se queda en Marcos 5, por ahí voy a mencionar otros textos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Ustedes creo que lo leyeron esta mañana, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales. Si usamos la nueva versión internacional sencillamente dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y eso me hace pensar en uno de los grandes líderes de la iglesia local, de donde yo vengo, allá en República Dominicana, distrito de La Caleta. Y él decía que nosotros como seres humanos, cuando estamos en pelea, nosotros solemos enfocarnos mucho en la figura visible que tenemos enfrente. Creemos que los conflictos que experimentamos son entre padres e hijos, hijos y padres, entre empleado y empleador, entre el pastor y el hermano. Nosotros solemos enfocarnos siempre en la figura que tenemos de carátula, en el frente.
y solemos pasar por alto la entidad que está por detrás. Y él decía, Rolando Abuelo, él decía, que en medio de un conflicto nosotros tenemos que enfocarnos siempre en la figura que está detrás. Y este es el enemigo. Y es lo que puntualiza Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Cuando nosotros analizamos justamente el ministerio de Jesús, nosotros encontramos que todo esto se hizo visible. Por ejemplo, vamos a analizar el primer texto. Usted le puede poner a su Biblia, si quiere ir conmigo a los otros textos, le puede poner el marcador a Marcos 5, porque es allí donde nos vamos a fundamentar. Pero voy a leer los otros textos. En Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Otro texto muy conocido también. Capítulo 11, versículo. Vamos a leerlo desde 24. Como es un seminario aquí podemos tomarnos las pausas. Y recuerde que en el proceso, si le surge una pregunta, para que no se lo olvide, usted la puede anotar o puede levantar su mano. Entonces la pregunta, si es algo que yo más adelante voy a contestar, pues yo le digo, más adelante tendrá la respuesta. Si no, le doy la respuesta en el momento. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Rompa la cadena de que es un sermón, para que pueda hacer esto. Bien, Lucas capítulo 11, sin pasar Marcos 5. Capítulo 11, versículos 24. Allí dice, ¿lo tenemos? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre o del ser humano, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Esa es la reflexión que hace el espíritu inmundo. Versículo 25. La parte central es el 24, pero el 25 lo voy a leer como es parte del contexto. Y cuando llega a la casa, dice que la encuentra barridita y adornada, versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, o sea, en el cuerpo humano, y el postrer estado de aquel hombre o de aquel ser humano viene a ser peor que el primero. En términos llanos, el espíritu inmundo, cuando es expulsado del cuerpo humano, anda por lugares secos o áridos, son palabras que vamos a analizar, y como no lo haya, vuelve al cuerpo de Heriberto. Pero ¿qué pasa? Que la condición de Heriberto vuelve a ser peor que la primera que tenía. Eso es lo que puntualiza el texto. Pero el primer punto que tenemos que reflexionar, el texto comienza diciendo, cuando el espíritu inmundo o el espíritu demoníaco sale ¿de dónde? Del cuerpo humano. ¿Estamos claros, verdad? Bien. Otro texto. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. Otro texto. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Perdón. Sí, segunda de Pedro. Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Si me gustaría que vean los textos. Ya lo tenemos. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quién lo lee? ¿Quién? ¿Se puede poner de pie y leerlo? Escuché que alguien dijo, ok. ¿Ya lo mejor? 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojarlos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que los arrojó ¿a dónde? ¿A dónde? Al infierno, para ser reservados para el día del juicio. Esa es la idea que transmite Pedro, que se repite en la primera carta, después de la carta de Judas, que tiene un solo capítulo. Pero note lo interesante. Allí dice que los espíritus que se rebelaron, evidentemente eso nos traslada a nosotros ¿a qué? Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 9, dice hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y los demonios y sus ángeles, ¿no? Había toda una batalla.
Pero en esa batalla preedénica, antes del establecimiento del Edén, la parte que finalmente terminó yéndose con Satanás, dice que fue expulsada. Fue expulsada. Pero es interesante, el texto dice que los espíritus inmundos fueron arrojados al infierno. Si usted consulta otras versiones de la Biblia, por ejemplo, como la revisión de la Reina Valera 2000, usted no va a encontrar la palabra infierno, sino que va a encontrar la palabra abismo. Dice que los demonios fueron arrojados al abismo. Pero, si se va a versiones como la Nueva Jerusalén, utiliza la palabra tártaros. Y cuando uno hace un poco de historia y analiza lo que es la expresión tártaro, según los antiguos, el tártaro era una especie de hueco que estaba en lo profundo de la tierra. Ahora, en esa parte profunda de la tierra lo que había era fuego. Había fuego y los antiguos entendían que el tártaro era un lugar de castigo o un lugar de tormento. De modo que para los antiguos la expresión tártaro llegó a ser sinónimo de castigo. No tanto es esa idea, o sea, no estoy hablando aquí del infierno eterno que predomina en la mentalidad evangélica. No me refiero a eso, sino la mentalidad que tenían los antiguos de ver el tártaro, esto como un lugar de castigo, que hacían una comparación entre el tártaro y el Gehenna, que también es otra palabra del Nuevo Testamento, del griego, ¿no? Escuché cómo te dijeron algo. Que Gehenna, que también se traduce como infierno, pero el Gehenna era un basurero allí, donde se echaba mucho desperdicio, había un fuego que constantemente estaba encendido, de modo que se relacionaba la palabra de Gehenna, infierno y fuego, refiriéndose a un lugar que siempre estaba ardiendo porque se tiraba mucha basura. Ahora, en este caso el tártaro también era un lugar de castigo, pero más profundo, donde había más tormento. De ahí entonces que Pedro está transmitiendo la idea de que esos espíritus que se rebelaron contra Dios fueron arrojados a un lugar donde estaban siendo atormentados o reservados para el día del juicio. Pero evidentemente los demonios no querían estar en este lugar donde estaban siendo castigados. Bien. Volvemos entonces a Lucas. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 11, versículo 24. Allí decíamos que cuando el espíritu inmundo está en el cuerpo humano, sale buscando reposo. De acuerdo a esos dos textos, tanto a Lucas capítulo 11, versículo 24 y a segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, los espíritus demoníacos tienen dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? ¿Me pueden ayudar aquí? A ver si estamos en la misma onda. Los jóvenes. Luego nos preguntaremos qué tiene que ver esto con mi experiencia cotidiana, cristiana. ¿Qué tiene que ver esto con la misma experiencia de Daniel, para ser como Daniel, para ser como José? ¿Qué tiene que ver esto? La pregunta que hice, ¿cuáles eran los dos lugares? Tengo una de dos opciones. Tengo que elegir una de dos opciones. O sea, los demonios, ¿no? O el cuerpo humano, donde reposaban tranquilos, o el Tártaros, que era el lugar de tormento. Son dos lugares. ¿Estamos de acuerdo aquí? Les voy a hacer preguntas. Según Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿a dónde fueron arrojados los malos espíritus? Al infierno. Al infierno o al Tártaros, que era un lugar de tormento. Infierno, Tártaros o abismo. No el infierno ardiente de la eternidad de los evangélicos, sino en la mentalidad de los antiguos, un lugar de tormento, un lugar de castigo. ¿La pregunta? En el inicio usted habló de infierno, de ahí habló de abismo y de ahí habló de tártaro. Okay. O sea, cuando dicen infierno, pues nuestra mente viene al infierno eterno, al lugar eterno. Exacto. Pero ahorita usted está hablando, dice tártaro y dice que no es el lugar
no es el lugar del que hablábamos, del fuego eterno, del castigo eterno para toda la humanidad. Ok. Entonces, ¿por qué las traducciones han tenido que cambiar? Infierno, abismo y tártaro, si son cosas diferentes. ¿Por qué? No son diferentes, es lo mismo. Bueno, ¿quiénes manejan inglés aquí? Pocos. Ok. Tengo su pregunta, mi hermana, ¿eh? Yo la doy. Ok. De los jóvenes. Bueno, los jóvenes tienen el protagonismo aquí. Esta es su actividad. Tú manejas inglés, ¿verdad? Ayúdame en algo. La palabra house, ¿cómo se traduce? Y la palabra homes, o sea, H-O-M-M. No, H-O-M-E. Se traduce como casa o hogar, ¿verdad? ¿Alguna otra palabra en inglés que al traerla al español tenga el mismo sentido de hogar o casa? Que tú recuerdes. Bueno, dos, tenemos house y homes. Home. Dos palabras, ¿verdad? Ok. Bien. Mira lo que ocurre, mi hermano. Casi una forma llana, que no dé mucha vuelta. Las palabras tienen, en filología no se usa el término de connotaciones y denotaciones. Por ejemplo, una connotación de una palabra es el sentido primario que tenía esa palabra, o sea, el sentido original. Por ejemplo, en inglés para ellos, house es casa, ¿no? House. House, no sé, yo sé inglés. Exacto, significa casa, ¿verdad? Pero las palabras tienen el sentido, o sea, las palabras pueden adquirir un sentido de acuerdo a la comunidad donde se usen. Ese es el punto. Por ejemplo, en Dominicana, yo puedo decir, la Biblia se me quedó encima de la vaina en la iglesia. Yo estoy aquí ahora. ¿Dónde está mi Biblia? Pero a mí se me quedó la Biblia en... O sea, ¿cómo se llama esto? El púlpito. Bueno, un dominicano que esté conmigo aquí y nos vamos, y él sabe que yo dejé la Biblia y dice, wow, se me quedó la Biblia en la vaina, encima de la vaina. Él sabe que la palabra vaina, aunque su sentido primario, ese no es el sentido que tiene, pero en la comunidad cristiana ya tiene el sentido de púlpito. O puedo decir, oye, yo estaba hablando con los hermanos en la iglesia, pero mientras yo sostenía esa vaina hablándole a ellos, eso me daba como una corriente así. ¿Y cómo se llama esto? Micrófono. O sea, ese es el sentido. O sea, eso pasa. O sea, digo todo esto porque a nivel de connotación, esto es un púlpito, ese es el significado primario. Pero la denotación es el significado adicional que le damos a esa palabra. Entonces ese es el asunto cuando nosotros tratamos con idiomas. Nosotros sabemos todo aquí. O sea, uno se cuida de ese lenguaje técnico porque en esencia no sirve. Ahora, en algunos contextos como este, es necesario usarlo. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, ni en inglés, ni en francés. Fue escrito en griego. En griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito generalmente en hebreo y algunas partes en arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, ¿qué ocurre? El que escribió la segunda carta de Pedro, cuando escribió el texto, literalmente lo que escribió fue tártaros. Escribió tártaros. Exacto, la cultura que vivía en el 70, creo que fue escrita la carta de Pedro, en el año 70 de nuestra era. En la cultura de allá de Oriente, y voy con la palabra infierno. ¿Qué pasa? Al igual que en el inglés, que hay varias palabras que designan una misma cosa o cosas parecidas, porque hogar y casa no necesariamente tienen que ser lo mismo, pero son palabras que pertenecen a la misma familia, ¿sí o no? Exacto, eso es entendible. Entonces, en el caso de el infierno, la palabra infierno también, o la palabra tártaro tenía una palabra amiga o familia, que era la palabra gehenna. A gehenna le llamaban a los vertederos.
sabemos lo que es un vertedero, ¿verdad? Bueno, en dominicano un vertedero es un lugar donde hay mucha basura. En México, basurero. Un basurero que generalmente estaba encendido, tenía fuego. Entonces, en el siglo I, a ese lugar le llamaban entonces Gehenna, un lugar que estaba mucho fuego, un lugar evidentemente que era incómodo. Ya cuando los primeros traductores, Reina Valera, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que hicieron la traducción de la Reina Valera, o sea, de esta Biblia, o sea, del texto original, voy a ser claro con ustedes. Dios es bueno y poderoso porque Dios protege su iglesia y protege su evangelio. Pero, por ejemplo, nosotros creemos que Dios hizo una gran obra por medio de Martín Lutero, ¿sí o no? Claro, el conflicto de los siglos habla de Martín Lutero. Sin embargo, Martín Lutero no creía en el sábado. No creía en el sábado. O sea, Dios trabaja con el individuo de acuerdo a la luz que ha recibido hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa con Cipriano y Casiodoro de Reina? Había muchas verdades con relación a lo que es la muerte que ellos no las tenían muy claras. Algunos de ellos habían sido influenciados por esa teología del infierno ardiente, del purgatorio, de la Iglesia Católica, y todavía había algunos conceptos que ellos tenían. Y lo que ellos relacionaban más con ese lugar de tormento, ese lugar ardiente, era la expresión infierno. Bueno, no directamente infierno, sino una palabra en latín que es más cercana a la palabra infierno que tenemos en español latino, evidentemente. Entonces, de allí entonces que la palabra infierno tomó el sentido de ese lugar de inquietud, de ese lugar de intranquilidad, de ese lugar donde tú estás siendo atormentado, pero no necesariamente, no necesariamente transmitiendo la idea de ese infierno eterno evangélico. Esto es interesante que lo trate, porque muchos todavía, cuando tratamos la palabra infierno, como que le tenemos un poquito de miedo, porque relacionamos la palabra infierno con lo que nos ha vendido la cultura evangélica. Y lo que nos vende a nosotros, adultos y jóvenes, la cultura evangélica, es que el infierno es un lugar de fuego eterno o de sufrimiento eterno. Ahora, el sentido de la connotación, el sentido original de la palabra Gehenna, fue con Gehenna. Gehenna era un lugar donde se tiraba basura y se quemaba. De modo que la idea original de la palabra infierno debería ser exterminio, que era lo que estaba relacionado con la palabra Gehenna. Cuando se tiraba una basura en el Gehenna, ¿qué pasaba allí? Se quemaba. Bueno, claro, evidentemente, cuando usted tiraba una madera a quemarse y tiraba un papel, ¿qué se quemaba más rápido? El papel. La madera iba a durar más tiempo, pero de todo modo al final se iba a quemar también. Donde quiero aterrizar ya es que la palabra Gehenna tenía el sentido de exterminio. Y se traduce, como ese papel está. Y se traduce entonces como infierno. La palabra entonces tártaro. Pedro entonces no usa la palabra Gehenna, sino que usa una palabra similar, que es la palabra tártaro. Otro asunto es que muchos escritores bíblicos, tomaban ciertas palabras de su época y le daban otro significado. Esto pasa mucho con el apóstol Pablo. Pedro es judío, pero que trata con muchos cristianos también que vienen entre los gentiles. Tomó una palabra que ellos conocían y era la palabra tártaro en griego, para que seamos más claros, en griego, la palabra tártaro. Entonces la palabra tártaro sencillamente tiene el sentido de un lugar de castigo. De allí entonces que cuando el traductor que tradujo esta versión, que es la Reina Valera, tiene la palabra tártaro, pues tiene la opción o de traducirlo como infierno o de traducirlo como abismo, que también es un lugar, un hueco, un lugar oscuro también. Tiene esas opciones. Pero el infierno, el que realmente creemos, porque yo sí creo que hay un infierno, y lo manejo así, pues que es un lugar de tormento donde la gente no podrá morir.